los anillos de 5 miembros con 2 heteroátomos encontramos al oxazol y al tiazol en disposición 1,3. Por otro lado, el isoxazol y el isotiazol en disposición 1,2. De manera general, estos son aromáticos, son moléculas planas y poseen electrones pi excedentes. Ya de manera individual, pues tanto oxazol como tiazol son solubles en agua. El oxazol tiene un punto de ebullición de 69 grados Celsius, un pKa de 0,8, o sea, es una base débil. El tiazol tiene un punto de ebullición de 119 grados Celsius y es más básico que el oxazol, con un pKa de 2,5. De este lado, el oxazol y el isotiazol son parcialmente solubles. El isoxazol tiene un punto de ebullición de 114 grados Celsius. Es una base muy débil, con un pKa de menos 3,0. Y el isotiazol tiene un punto de ebullición de 95 grados Celsius. Es una base más fuerte que el isoxazol, tiene un pKa de menos 0,5. Como podemos observar en el esquema enlace-valencia, tenemos 5 estructuras resonantes, donde X puede ser oxígeno o azufre. Analizando la deslocalización de electrones, podemos ver que en los de disposición 1,3, la sustitución electrofílica se va a llevar a cabo en posición 4 y 5, mientras que la nucleofílica en posición 2. En cuanto a los de disposición 1, 2, la sustitución electrofílica se va a llevar a cabo en posición 4 y la nucleofílica en posición 3. Para las reacciones electrofílicas en los 1,3 azoles son las mismas tanto para los oxazoles como los tiazoles. Si se adiciona un haluro de hidrógeno, va a protonar al nitrógeno formando la correspondiente sal, ya sea de oxasolio o de tiazolio. Ocurre lo mismo si se adiciona un haluro de alquilo, que va a alquilar el nitrógeno también. Igual con cualquier otro electrófilo, pues como ya se sabe, se va a adicionar en posición 4 o en posición 5, pero esto va a depender de que si alguna de estas posiciones está bloqueada, pues se va a adicionar en la otra. Además, el átomo de nitrógeno se comporta como el de la piridina, lo que hace que este anillo sea poco susceptible a que se presenten las sustituciones electrofílicas, por lo que se ve necesario de que haya algún tipo de sustituyente que la haga más reactiva. En este ejemplo tenemos al anillo con un metilo en posición 2 y como es una bromación, pues se hace igual en posición 5 preferentemente. En esta otra tenemos una nitración con ácido nítrico y ácido sulfúrico y tenemos el metilo en posición 5. Como está bloqueada esa posición, pues se va a adicionar en la posición 4. Y en esta tenemos una metilfenil 1,3 azol, y si se hace reaccionar con N-bromosuccinimida, se va a bromar la posición 5. Para las reacciones electrofílicas, en el caso de los 1,2 azoles, ocurre exactamente lo mismo con los mismos reactivos que los anteriores. Si es un haluro de hidrógeno o un haluro de alquilo, va a producir las respectivas sales, que en este caso serían de isoxazolio y de isotiazolio. Igual, si adicionamos un electrófilo, lo va a hacer en la posición 4 en este caso y solamente ahí. Y de igual forma se necesitaría adicionar algún otro sustituyente para activar la sustitución. En este ejemplo tenemos una sulfonación con ácido sulfúrico y vemos que aquí posee pues, el grupo metilo. Igual se va a adicionar en posición 4. En este otro ejemplo tenemos que si se cuenta con un grupo electrodonador para el anillo, va a hacer que se haga más fácil la sustitución. En este caso, el grupo amino, como tiene un par de electrones, hace que este doble enlace venga y ataque en esta bromación, y pues para rearomatizar pierde otro protón y se forma este producto. Y en el caso de la reactividad en la cadena lateral, que en este caso se hacen más en las sales, vemos que posee un metilo, el cual que si adicionamos una base va a extraer un protón, va a formar esta especie y por resonancia termina en un alqueno, que si lo ponemos en contacto con algún electrófilo, el alqueno va a atacar y se va a adicionar en él.
Para las reacciones nucleofílicas en los 1,2 y 1,3 azoles, tenemos aquí un oxazol que tiene un buen grupo saliente en posición 2, que en este caso es un halógeno, y que si se le adiciona un nucleófilo, pudiendo ser cualquiera de estos, ocurre por el mismo mecanismo de adición y de eliminación, dando el producto sustituido. Ocurre lo mismo para los tiazoles, que en este caso tienen un cloro en posición 2, que si se trata con metóxido de sodio y metanol, provoca la sustitución de dicho cloro en un metóxido. En el caso de las sales de oxasolio, ocurre una apertura de anillo, y esto es así porque estas son más reactivas que el oxazol en sí. En este ejemplo vemos que si esta sal se trata con alguna base, en este caso un hidróxido, este se adiciona en posición 2 como siempre, y con una posterior eliminación de dicho protón y una enolización provoca la formación de una alfa-cetonida. En los isoxazoles también ocurre una apertura de anillo, esto sin la necesidad de ser la sal. Igual se trata con una base, y en este caso se desprotona en posición 3 y posterior apertura, y forma esta especie que se puede protonar, y también una enolización provoca la formación de la alfa-cianocetona. Un caso particular es en los oxazoles que están acilados en posición 4, y es el reordenamiento Comfort, que dice que si se somete a calentamiento provoca la apertura aquí, formando un intermediario nitrilo-iluro que por resonancia deslocaliza esta carga negativa hacia uno de los oxígenos de los carbonilos, y en esta especie se da una electrociclación por estas dos cargas, en el que el oxígeno termina atacando al carbocatión, y en lugar de cerrar el anillo en donde inicialmente se abrió, los cierra del lado contrario, y provoca también que estos dos sustituyentes que están en esta disposición cambien y se forme un isómero. Los isoxazoles también se pueden abrir por medio de una reducción, en este caso utilizando hidrógeno molecular y Raney-níquel. La apertura se provoca aquí y da lugar a una enaminoacetona, la cual después se puede hidrolizar y libera amoníaco para dar finalmente a una 1,3-dicetona. En las sales de isotiazolio se da la apertura del anillo cuando se les adiciona un carbanión, como por ejemplo el anión acetato de etilo, que ataca al azufre y provoca la apertura aquí, dando esta última especie. Instalación, en el caso de los oxazoles, se les adiciona butil-litio sustituyendo un hidrógeno en posición 2, y si a este se le hace reaccionar con dimetilformamida, forma los oxazol 2-carbaldehídos, o si se les adiciona hexacloretano, forman los productos halogenados. Para los tiazoles, igual si se les adiciona un reactivo con litio, se litian en posición 2, o en este caso reactivos de Grignard se adicionan igual en posición 2. Un caso particular para los que son 1,2 tiazoles, si se les adiciona butil-litio, en lugar de hacerlo en posición 2, pues lo van a hacer en posición 5. Para las cicloadiciones ocurren de forma 4+2, y no importa si son 1,2 o 1,3 azoles, si todos se comportan como dienos y se les adicionan dienófilos. En este ejemplo es el ácido acrílico y forma el aducto de Diels-Alder. Bueno, para los oxazoles y tiazoles es importante sintetizarlos. En este caso tenemos la síntesis de Robinson-Gabriel para oxazoles usando una alfa-acilaminocetonas. Igual puede ser un éster o puede ser una amida, y estas pueden ser accesibles en las alfa-aminoácidos. En este caso existe una ciclodeshidratación usando ácido sulfúrico, protonando este carbonilo, lo cual activa el carbono para que se pueda cerrar el ciclo, ¿sí? Y ya se rearomatiza perdiendo agua, formando el oxazol. En el caso del tiazol tenemos la síntesis de Hans, en el cual usamos una alfa-alocetona con una tioamida.
va a contribuir los electrones del nitrógeno para que el azufre ataque este carbono y salga el halógeno. Entonces aquí va a existir después un equilibrio en el cual este carbonilo se va a protonar, activando este carbono y se pueda cerrar el ciclo con el nitrógeno, ¿sí? Igual rearomatizamos perdiendo agua y ya tenemos el compuesto del tiazol. El isoxazol tenemos la síntesis de Claisen, en el cual vamos a usar un compuesto 1,3 de carbonilo y una hidroxilamina. Este va a ser catalizada por ácidos, lo cual no va a protonar a cualquiera de los dos carbonilos. Y la hidroxilamina va a atacar a cualquiera de los dos carbonos. Va a haber una pérdida de agua y se va a formar este intermediario. Después va a haber una ciclocondensación, el cual, como es medio ácido, se protona esta cetona, ¿sí? Y el hidróxido va a atacar a este carbono cerrando el ciclo. Se rearomatiza perdiendo agua y ya me forma el isoxazol 3,5 disustituido. Para el isotiazol tenemos una síntesis de oxidación para beta-iminotionas. Hay un equilibrio tiol-tautomérico y vamos a usar como catalizador el yodo molecular, el cual se va a adicionar al azufre y voy a perder ácido yodídrico. Me va a formar este intermediario. Como el yodo es muy electronegativo, me va a jalar más densidad haciéndome que el azufre sea más positivo, lo cual este grupo imino va a atacar al azufre por sustitución nucleofílica intermolecular. Perdemos ácido yodídrico nuevamente y ya tenemos como producto el isotiazol 3,5 disustituido. La importancia de los tiazoles e isotiazoles. Dentro de los derivados naturales de tiazoles encontramos la tiamina o vitamina B1. Esta está presente en levaduras, la cáscara de arroces y algunos otros cereales. Es de importancia biológica para el ser humano, ya que su deficiencia causa beriberi o daños en el sistema nervioso. Esto sería como una polineuritis. En esta molécula, el anillo de tiazol es el responsable de las funciones biológicas del difosfato de tiamina como coenzima de la descarboxilasa. Por otro lado, tenemos los isotiazoles. Estos se encuentran muy rara vez en la naturaleza, pero un ejemplo de esto sería el brosilexin, el cual es aislado de la hoja de la Brassica juncea. Los isotiazoles sintéticos son biológicamente activos y un ejemplo de estos sería la 5-acetil-isotiazol tiosemicarbazonas, la cual es un virostático, y esto quiere decir que inhibe la replicación de virus. Y la isotianil, esta es un fungicida moderno que ayuda a la protección del arroz. La importancia de los oxazoles e isooxazoles. Los oxazoles rara vez son encontrados en la naturaleza, pero está el caso de la pimprinina, la cual es aislada del Streptomyces pimprini. Estos anillos de oxazol se encuentran en algunos antibióticos, macrocíclicos y alcaloides, pero son poco utilizados estos productos farmacéuticos. Un ejemplo sería la 2-dietilamino 4,5-difeniloxazol, que es un antiinflamatorio y analgésico. Los oxazoles sustituidos con arilo son fuertemente fluorescentes, por lo que en soluciones son adecuados como sustancias luminosas para contadores de centelleo líquidos y agentes abrillantadores. En el caso del tinte de polimetilo con grupos terminales oxalilo, se utiliza como sensibilizadores fotográficos de emulsiones de halógeno de plata. Por otro lado, tenemos los isooxazoles. Estos se encuentran en la naturaleza. Un ejemplo de esto sería el mucimol, el cual es extraído de la Amanita muscaria. El mucimol es un depresor del sistema nervioso central del agárico de moscas, y este actúa como antagonista del neurotransmisor ácido 4-aminobutírico. Entre los isooxazoles se encuentran muchos compuestos biológicamente activos, como
como sería el caso de la sulfamida, sulfometoxazol, la cual es de acción prolongada, la isoxicam, la cual es antiinflamatoria, el euflonamida, la cual es antirreumática y antiartrítica, y la 3-hidroxi-5-metil-isoxazol, la cual es fungicida. Estos tienen importancia farmacéutica y biocida.